la barra. Yo simplemente voy a estar aquí para hacer esta pequeña presentación y luego dejo a los maestros. Lo primero, deciros, como sabéis, que aquí estaba citado Fernando Paz y por unos pequeños problemas de salud que esperemos sean leves, no ha podido estar aquí y esto sucedió ayer. Y para suplir a Fernando Paz, pues bueno, uno de los mejores periodistas del momento, pues era muy difícil. Y bueno, no he tenido mala suerte porque traigo a los otros mejores periodistas del momento. Javier García Isaac, de Decisión Radio, director en La Boca del Lobo. Eduardo García Serrano, si queréis le presento por si no le conocéis, director del Correo de España. Y bueno, pues una verborrea que creo que ha quedado bien suplido el buen amigo de Fernando Paz. Por un lado, quería darle las gracias a ellos dos. Lo primero, porque de ayer a hoy han tenido que mover sus agendas para estar hoy aquí con nosotros. Gracias a los dos, Javier y Eduardo. Por otro lado, gracias como siempre al Espacio Ardemans y a Javier Arcas. Nunca sé si es Arcas o Arcas. Arcas, el autor de este libro, La respuesta de Franco ante la España vacía. Yo voy a ser muy breve. La respuesta de Franco ante la España vacía me llegó a través de Javier y la verdad es que me encantó el trabajo que ha realizado. Es un trabajo sobre esos pueblos poblados que se llamaban en su momento, hasta que pasaron a ser pueblos con propio ayuntamiento, puesto que al principio, como veréis en el libro, dependían de algún pueblo alrededor, de ahí lo de poblados, y es un estudio que no viene solo de la era de Franco, sino anterior, de todo lo que se ha hecho en España, la colonización. Como siempre, les moleste a quien les moleste, Franco se lleva la palma en ejecución de los proyectos, ¿no? Una cosa es hablar y otra cosa es ejecutar proyectos, entiéndaseme. Aunque no venía mal otro tipo de ejecuciones. Luego, como ellos van a hablar de la colonización, hay un 20% del trabajo de este libro que habla de los embalses. Y yo voy a dar un dato que para mí es demoledor, que todos lo teníamos más o menos presente, pero en el libro queda puesto en negro sobre blanco, ¿no? Todos los embalses que hay en España, todos, no sé ahora el número, luego Javier seguro que lo dice, pero son muchos. El primero se construye en el siglo XVI y el último, perdón por no habérmelo preparado, creo que es a finales del siglo XX, 1983, 1985, ¿vale? Siglo XVI al siglo XX. El 85% se construye de 1939 a 1975. Es un dato demoledor. 4 siglos para hacer X embalses y el 80% se hace en 37 años. Ahora los quieren demoler para acabar con la sequía o algo así, o el cambio climático, sobradas. Así que yo os dejo aquí en la mesa. Ahora Javier y Eduardo le harán preguntas a Javier García Isaac y Eduardo García Serrano, le harán preguntas a Javier sobre el libro, sobre el trabajo, y Javier pues nos explicará un poco. Yo sí que me corto el hielo y le dejo a Javier Arcas con la primera pregunta, ¿vale? ¿Vale, Javier y Eduardo? Empiezo yo. Javier, ¿por qué este libro? Porque bueno, es un libro de una temática un poco especial y por mi parte yo los dejo. ¿Por qué este libro? Luego Javier y Eduardo García Serrano, continuamos. Gracias. Bueno, vamos a ver, ¿se me oye bien? ¿Sí? Bueno. Buenas tardes, gracias Álvaro, gracias a Espacio Ardemans, gracias a los primeros espadas que tengo al lado. Esto, yo que soy muy taurino, pues es peor que la alternativa de las ventas. A ver, y gracias a todos ustedes por venir, por supuesto. Yo espero que pasemos un buen rato,
charlando sobre temas que nos interesan y sobre todo conociendo cosas que para muchísima gente está siendo una verdadera sorpresa. Y esa es la primera razón de por qué escribí yo este libro. ¿Cuántos de los presentes sabían que había existido el Instituto Nacional de Colonización? No llega ni a la mitad. Fue uno de los organismos más longevos del franquismo. Y de hecho, lo que ocurrió hacia el final simplemente es que se le cambió de nombre. ¿De acuerdo? Pero hubiera podido seguir. Franco tenía, voy a intentar ser breve con esto, el convencimiento de que todos los problemas que habían venido en el principio del siglo XX español venían por la causa de la miseria de la clase trabajadora y de la clase campesina, sobre todo de la clase campesina. ¿Cuál es el modo de que los campesinos dejen de pasar hambre? Y por lo tanto dejen de meterse en revoluciones, que tengan el medio de ganarse la vida. Perdón. Pero con un matiz. La Segunda República, y luego supongo que tenemos ocasión de hablar del tema, hace 3 intentos de reforma agraria, los 3 un poco bien intencionados, pero que desnudan un santo para vestir a otro. No sé si me explico. Es decir, vamos a coger las tierras, se las vamos a quitar a los que las tienen y se las vamos a dar a los que no las tienen. Solucionado el problema. Eso no es así, porque estás alargando otro problema, mucho más grave. Entonces, veremos cómo el Instituto Nacional de Colonización intenta solucionar esto. Intenta que las 3 partes queden contentas. Las 3 partes son los trabajadores del campo, los propietarios de las tierras y España. No olvidemos que estamos hablando del suelo español. El suelo español es sagrado, hay que trabajarlo, no puede estar ahí como si fuera, fíjate, hasta que el final es mío, ¿y usted qué hace con esto? No, nada, paseo por las mañanas, eso no puede ser. Pues con eso intento acabar el franquismo. Cuento algún caso muy interesante. Hay un jefe militar de la casa de Franco a cuya esposa se le expropian tierras por el instituto. Y esta señora escribió al caudillo, y el caudillo habló con el instituto y dijo: tiene que ser esa finca, no puede ser otra. Excelencia, tiene que ser esa finca. Exprópiese. Bueno, lo digo así. Pero ya me he enterado. Entonces, por acabar y por contestar algo, yo creo que era necesario contar esta historia. Y posiblemente otro la pueda contar mejor, o la pueda contar de un modo más académico. Pero a mí me parece que estas pequeñas partes de la historia de España y de la historia del siglo XX y de la historia del franquismo no estaban bien explicadas, o no estaban casi explicadas, porque todo lo que hay sobre la colonización es material muy académico y muy técnico. A ver, Eduardo, bueno, continuar. Bueno, a mí me gustaría que nos comentaras, Javier, qué es lo que hizo Franco con el campo. Ahora está muy de moda hablar de la España vaciada. Yo, más que la España vaciada, es la España que han vaciado, porque esto no siempre fue así, ¿no? A ver, la España vacía y vaciada, ¿dónde vive la gente? Una pregunta muy absurda. ¿Por qué hay tanta gente en Madrid? Yo he entrado hoy en Madrid y creía que estaba en Manhattan. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive la gente? Donde puede ganarse el pan, donde puede criar a sus hijos, donde puede criar a su familia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos, no sé, la mitad de la península vacía. ¿Qué hace el franquismo? Vamos a trabajar. Los que tengáis la oportunidad de leer el libro, veréis como hay zonas, por ejemplo, hay una zona en Almería que se llama Las Darías. Las Darías o las Darias, porque cada uno allí, que era un absoluto desierto. Pero cuando os digo desierto, por favor, si leéis el libro, era un desierto donde además se había intentado cultivar, el agua se salinizaba, no había manera de hacerlo. Se gastaron cientos de millones de pesetas, se instalaron los pueblos, y ¿a quién le suena hoy lo que es la zona de Almería como huerta de Europa, junto a Murcia? Por ejemplo, en las Canarias. Se plantaron tomates en las Canarias para que la península tuviera tomates todo el año. Y esto se hizo por algún interés de un grupo tomatero internacional que quería, no, esto se hizo para que los españoles tuvieran pan. Yo he hecho ya un par de charlas sobre este libro y yo lo explico y hay mucha gente que, bueno, que mucha gente no esté de acuerdo. Yo no estoy en posesión de la verdad, pero
Pensemos una cosa, aunque sea un poquito técnico, si nos vamos a los datos electorales de febrero del 36, normalmente en las grandes ciudades ganan los partidos de izquierdas, gana el Frente Popular. Sin embargo, en el campo ganan las opciones más tradicionales, más conservadoras. Franco pensaba que la ciudad estaba envenenada por los sindicalistas, por los políticos, por todos los obreros de las grandes industrias, los oficinistas. Y bueno, es una máxima de que en el campo está la reserva espiritual de todos los países del mundo. Cuando nosotros vivimos en el campo, pero si alguno de ustedes va al campo de vez en cuando, a que se encuentra bien, a que se siente bien. Entonces, una nación que olvida su campo está cometiendo un grave error. Nosotros nos hemos acostumbrado a comprar tornillos hechos en China, ¿estáis de acuerdo? Bueno, ya no nos parece ni raro, ¿no? O sea, bueno, esta pieza está hecha, pues donde sea, en China. Nos queremos acostumbrar también a que los tomates y los pimientos vengan de Singapur. Porque esta es una acción del país, ¿eh? O sea, es una acción realmente del país. Y ahí movió ficha Franco. Y una vez se me levantó la persona y me dijo: no, pero esto, ¿cómo fue? Los terratenientes, los plutócratas, sí, yo le digo que no. Pero el terrateniente ganaba dinero, pero a los campesinos se les ofreció una cosa que jamás en la historia de España se les había ofrecido: el acceso a la propiedad de la tierra. Porque al cabo de, en el libro está explicado, entre 25 y 40 años, estas familias tenían la propiedad de la tierra, de la casa y de los apegos. Además, con cláusulas leoninas en las que no se podía vender o no se podía traspasar a personas que no fuesen a dedicarlas al mismo fin. ¿De acuerdo? Entonces, a mí, personalmente, el terrateniente que gane lo que tenga que ganar. Me preocupa mi pan. Y el único régimen que procuró eso, a través del instituto, fue el franquismo. Eduardo. Seguro que a lo que ha dicho Javier lo apoyas, ¿no? Y verás. No, simplemente, más que una pregunta, es un planteamiento, a ver si el autor Javier Arcas lo comparte. La leyenda negra sobre el señorito agrario, el señorito fundamentalmente andaluz, pero también extremeño, no proviene exclusivamente del franquismo. En el franquismo, esa leyenda negra, por cierto, la censura, la terrible, espantosa censura franquista, lo dejó pasar y además hizo que viviese muy bien el autor de un libro que para el español urbanita deformó absolutamente su visión del campo español, del mundo rural español, que es Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, en el que pues, raya la figura del señorito extremeño explotador de los trabajadores de sus tierras. No viene desde entonces, viene desde antes de la primera desamortización, cuando a ese gran productor agrícola que fue la Iglesia Católica, con sus predios, con sus tierras, con sus campesinos asentados en sus tierras, que trabajaban, cobraban y vivían más que decentemente de trabajar, de elaborar las tierras de la Iglesia. Con la desamortización de Mendizábal, todo aquello se viene abajo, porque esas tierras, muchas quedaron baldías porque la oferta superó la demanda, y las compraron, señoritos de Madrid, señoritos de Barcelona, que pasaban por esas fincas inmensas que habían comprado, pues 1 o 2 veces al año a cazar, ¿no? Se desentendieron absolutamente de los campesinos que estaban trabajando esas tierras anteriormente para la Iglesia, y ahí empieza el drama del campesino español que recoge de una forma torticera Miguel Delibes en Los Santos Inocentes, ¿no? Vamos a ver, yo tuve la oportunidad, hablando de la colonización, la reforestación emprendida por el régimen del caudillo. Por cierto, Álvaro, me has puesto cachondo con lo de las ejecuciones, lo estoy ejecutando todos los días, de acudir a la tierra de Alberto Pico, a Extremadura, la provincia de Badajoz,
Guadiana del Caudillo, en aquella pelea que finalmente el alcalde de Guadiana del Caudillo perdió por quitarle el nombre al pueblo, gracias al Partido Popular, que es el que emprende la campaña para quitarle el caudillo a Guadiana del Caudillo, que es un pueblo, como tantos y tantos que se hicieron de esta obra, absolutamente nuevo, creado de nueva planta para colonizar aquellas tierras y asentar poblaciones agrícolas y ganaderas en aquellas tierras. Pues me contaba el alcalde que el plan de colonización era que a todo aquel campesino que se asentase, en este caso en Guadiana del Caudillo, pero en muchísimos otros pueblos de Nueva Plata, de nueva creación, se les daba, estamos hablando de los años 50, a ese campesino se le daban vivienda, por supuesto, gratuita, aperos de labranza, 300.000 pesetas de la época, y un ternero. Para que empezase a trabajar. Bueno, pues todo eso se está borrando de la historia de España por la leyenda negra que se ha creado fundamentalmente en el campo español contra Francisco Franco. Cuando nosotros ingresamos en el mercado común europeo, entonces Comunidad Económica Europea, España era una de las primeras potencias agroalimentarias del mundo y por lo tanto de Europa. Una de las primeras potencias. Una de las cláusulas para ingresar, el ministerio que o lo tomas o lo dejas, de Luis Carlos Sten, ese hijo de puta amariconado y masonazo, a Felipe González, es eso precisamente, destruir absolutamente la industria agroalimentaria española, por supuesto con la flota pesquera española, la segunda en potencia del mundo, estamos hablando de los años 70, la segunda potencia industrial pesquera del mundo después de Japón, conocida la flota pesquera española en todo el mundo como la segunda armada invencible. Bueno, pues todo eso se desbarata, todo eso se entrega a cambio de ingresar en la Comunidad Económica Europea, cuyo reporte político iba a ser importantísimo. Hoy está España poblada de imbéciles que creen que nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea o en la Unión Europea ha sido muy, pero que muy beneficioso para España. Un país que se ha quedado sin industria agroalimentaria, que se ha quedado sin industria pesada. Otra de las condiciones de buscar a destruir la industria pesada española, que se ha quedado sin flota pesquera y que recibe subvenciones. A cambio se reciben subvenciones. Se reciben subvenciones por no cultivar, se reciben subvenciones por acabar con la cabaña ganadera, se reciben subvenciones por no tener leche, no tener vacas que produzcan leche. La cornisa cantábrica española era la gran ubre lechera no solo de España, sino del resto de Europa, y todo eso a cambio de un precio político que es el que estamos pagando hoy. A mí me gustaría que Javier Arcas pues matizase desde su sabiduría sobre estas cuestiones que han hecho España, que era un país potentísimo, la octava potencia industrial del mundo, y esto no son datos de un franco-falangista militante, como un servidor de todos vosotros, sino de la OCDE. Son datos absolutamente objetivos de la OCDE, la octava potencia industrial del mundo, con una deuda exterior ridícula y con unos presupuestos generales del Estado que en los años más, digamos, prósperos, pues no superaban los 600.000 millones de pesetas. Y con todo eso se construyó la octava potencia industrial del mundo.
izquierda y los miserables del PP quieren ocultar. Quieren ocultar, y de hecho lo están consiguiendo, porque hoy los imbéciles que forman parte de lo que un día fue el pueblo español, pues esto se lo han creído y te lo repiten como loritos, dando por bueno lo que es falso. Para eso están las leyendas negras, para eso está Miguel de Vives y sus santos inocentes, mucho éxito, por cierto, publicado durante el franquismo, haciendo creer a todo el mundo que los campesinos extremeños eran poco más que siervos de la leva de los señoritos extremeños que vivían plácida y opíparamente en Madrid y acudían a sus previos y a sus latifundios extremeños a divertirse, a cazar y a descojonarse del pobre campesino extremeño. Todo esto es falso, pero ha tenido mucho éxito. Tanto éxito que hay una ministra a la que yo ejecutaría en todos los sentidos que le da la Real Academia Española al verbo ejecutar, una ministra del actual gobierno, Ione Belarra, que decía, querido Javier, poco antes del verano, cuando ya la sequía nos enseñaba los colmillos, que los pantanos del franquismo habría que cegarlos todos porque una democracia avanzada, atención a la gilipollez, una democracia avanzada no se puede permitir el lujo de tener infraestructuras fascistas. Esto es como si un ministro del gobierno italiano dijera que las autoestradas fascistas que construyó el régimen de Benito Mussolini había que destrozarlas todas porque son infraestructuras fascistas. Creo yo que Meloni y compañía estén por la labor. Muchas cosas, Sí. A ver, sí. Y esto que todavía no me he leído el libro. A ver si me acuerdo de todo. España tenía un tratado preferencial con la Comunidad Económica Europea que se firmó en 1970 y era un tratado muy ventajoso para España. Porque España era un país que estaba dejando de ser agrícola, eso es cierto, pero como todos sabemos que España es muy desigual, sí que había unas zonas muy industrializadas y otras que no lo estaban dando. Por lo tanto, para España era muy importante la exportación de la fruta y de la verdura. Siempre se ha dicho, seguramente de manera tendenciosa, pero yo no lo sé, que ese tratado preferencial de 1970 era muchísimo más ventajoso que el que nos metió la comunidad, porque en ese del 70 no había chantajes políticos. O sea, no había condiciones. Nosotros teníamos unas condiciones de venta, de cupos, pero no había condiciones políticas de pues no podéis traer pimientos o no podéis traer otras cosas. ¿Qué ocurre? Ese ansia que tenía España por introducirse en el río de la modernidad, en el río de Europa, en el río de los tiempos, pues nos ha llevado para bien y para mal. En algunas cosas es evidente que España ha mejorado mucho, pero en otras es evidente que no. Lo malo es que en aquellas en las que no hemos mejorado, como la atención a nuestro campo, el bagaje está sobre. Más cositas. La flota pesquera. España tenía en 1975 la segunda flota pesquera del mundo, solo detrás de la de Japón. Bien, pero hay una cosa que estamos olvidando, que muy poca gente, cuando hablo de este tema, muy poca gente cae en ello, que es que nosotros teníamos los bancos del Sáhara. Que por cierto, hasta que llegó España, por cierto, militares republicanos son los primeros que ponen la bandera española en Cabo Jubi. Esto se olvida también. Militares republicanos que por cierto eran españoles, porque la Segunda República es España. Pues lo que hacen cuando analizan los bancos de pesca, se dan cuenta de que estaban absolutamente libres. Nadie había pescado allí más que las tribus. Y en las tribus del Sáhara todos sabemos cuántos habitantes eran. Bueno, pues esos bancos España nos ha regalado. No voy a entrar en la tradición que supone.
abandonaron las provincias españolas, porque se abandonaron provincias españolas. Pero los bancos de pesca del Sáhara, Yo sí voy a entrar. los bancos de pesca del Sáhara se perdieron para siempre. Por cierto, si os gusta el pulpo gallego, sepáis que casi todo viene del Sáhara. Es normal, que Galicia nada para tanto pulpo. Más cositas. Por seguir con datos de 1975. Octava potencia industrial del mundo, un 3% de desempleo. Esto está en la web del Instituto Nacional de Estadística. No lo digo yo, se puede consultar. Había un 3% de paro. Y esto es así. No había apenas deuda pública, porque entre otras cosas no se sabía lo que era. El Estado español no emitía deuda. Se emitió deuda a través de, por ejemplo, el Instituto emitió deuda. Pero eran cosas muy pequeñas, muy concretas. Si miramos las cifras hoy en día, nos causa hasta risa. Más cosas. Teníamos un país con 700.000 funcionarios. Es verdad que ahora somos más habitantes, pero también tenemos una cosa que el franquismo desconocía, que es la firma digital, Internet, los ordenadores, y ahora tenemos más de 4 millones. No es un ataque contra los funcionarios, yo pienso que los funcionarios cumplen su labor, pero estaréis de acuerdo, espero, en que cada vez se está convirtiendo más en que cada convocatoria de empleo por parte de una administración pública, la que sea, es en el fondo intentar conseguir un caladero de votos. Porque si os fijáis, cuando hay problemas, por ejemplo en Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox, el sector de los funcionarios es de los más díscolos, de los más activos. ¿Por qué? No porque antes les fuera mucho mejor o porque piensen que simplemente por una cuestión política. Más cositas. Miguel Delibes fue director de El Norte de Castilla, que es un diario de Valladolid. Desde el franquismo los directores eran nombrados a dedo. Por tanto, Miguel Delibes es un hombre que gozó de una posición de privilegio y que yo sepa siempre pudo explicar lo que quiso y escribir sobre lo que quiso. Más cosas, es que me has puesto muchos deberes. Solo una cosita, bueno, dos cosas para acabar. Una, nosotros hemos hecho cosas que se heredaron del franquismo, los pantanos, sí, por supuesto. El primer plan de obras públicas del franquismo es de la Segunda República. Sí, de acuerdo. Y el primer plan de ferrocarriles del franquismo es del Primo de Rivera. Entonces, ¿qué pasa con eso? No podemos aceptar que hay buenas ideas en los demás. Y no digo yo, ni tú, ni él, sino a nivel de país, a nivel de Estado. Hay una especie de revanchismo en que cuando uno gana las elecciones, y esto que voy a contar es verdad, pasa, va a entrar el otro, cambia las cenaduras. Que se jodan, ya la para entrar. Esto pasaba en municipios pequeños, en alcaldías, estos odios personales. Entonces, si hay un vuelco electoral el año que viene, o cuando convoque elecciones, no podemos aprovechar algo bueno si es que lo hay de la anterior etapa. Pues lo mismo hizo el franquismo, como lo mismo hizo la Segunda República. De hecho, lo que hace la Segunda República con respecto al directorio y lo que hace el franquismo con respecto a la Segunda República, a menudo es cambiar los nombres de los organismos. Pero en realidad el servicio que se ofrece es el mismo. Y para acabar, sobre el tema de los señoritos. La Segunda República se proclama el 14 de abril de 1931 y uno de los temas estrella es la reforma agraria. De hecho, si todavía vais por algunos pueblos de Castilla y en Andalucía, escuchas en un bar, es que aquí lo que había que hacer es la reforma agraria. Ha quedado como una coletilla que nadie sabe muy bien lo que es. Porque yo pongo el ejemplo de que estas personas tienen frío. Vamos a salir a la calle, les vamos a quitar el abrigo a los que tienen abrigo y se lo vamos a dar a estos. Hemos hecho la reforma agraria. No, esa no es la solución. Entonces, la República se proclama el 14 de abril del 31 por la reforma agraria de Largo Caballero como uno de sus temas estrella. Bien, la primera ley de bases de reforma agraria de la Segunda República se aprueba en septiembre de 1932. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tarda un año y medio en aprobarse esa ley? Cuando era uno de los motores que entusiasmaron al pueblo para echar a Alfonso XIII. Yo os lo explico yo. Vicente Alcalá Zamora era un terrateniente. Tenía hectáreas y hectáreas y hectáreas de cultivos en la provincia de Córdoba. Cuando Largo Caballero le entrega el primer borrador de la ley a Vicente Alcalá Zamora, se pone las manos en la cabeza. ¿Esto qué es? No, esto vamos a hacer. Y Alcalá Zamora se lo lleva a sus amigos, que eran otros
terratenientes. Los psiquiatras tienen anillos psiquiatras, los terratenientes tienen anillos terratenientes, quedaban en el casino y tal. Y los amigos de Alcalá Zamora le dicen, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. La ley tarda un año y medio en aprobarse. Por supuesto, es una ley muy descafeinada. La Segunda República hace 3 intentos de reforma agraria. El del medio, esto que llaman el bienio negro, yo no acabo de entender por qué se llama el bienio negro. Y la definitiva es la que hace Frente Popular, que es la que, en mi modesta opinión, desencadena el principio de la guerra civil. A mí esto me lo rebate mucha gente. El asesinato de Calvo Sotelo, seguramente para lo que hace es convencer a Franco. Franco, ya sabéis que fue con Franquito o sin Franquito. Estaba indeciso. Mis Canarias o sin Más claro, lo que ocurre es que esta reforma agraria está explicada en el libro, que comienza el Frente Popular, es la que hace saltar las alarmas y es la que a los sectores reaccionarios les hace decir, o paramos esto o sí que es verdad que le van a dar la vuelta al país. No sé si te he contestado a todos. Sí. Yo antes de que sea Javier el que haga la siguiente pregunta, Eduardo, me vas a permitir, en uno de esos viajes a Guadiana del Caudillo, fui yo contigo y el alcalde Antonio Pozo, de la persona, nos explicó a mí me explicó una cosa que me llevó al alma, porque los comunistas de hoy tampoco son los comunistas. No, el primer alcalde democrático Exactamente. Izquierda Unida. Nos contó la anécdota del Partido Comunista. Nos contó la anécdota de que el primer alcalde democrático fue del Partido Comunista. Entonces algunos dijeron, pues hay que cambiarle ya el nombre al pueblo. Y llegó el alcalde comunista y dijo, cuando llegue uno que haga lo mismo por Guadiana que hizo Francisco Franco, quito el nombre. Mientras tanto yo soy comunista, pero sigue el nombre Guadiana del Caudillo. Por eso Pero eso, cuéntalo entero, Álvaro. No es porque fuera un comunista bueno, que no los hay ni en el infierno. son distintos. Es porque este alcalde comunista, el primero democrático, de Guadiana del Caudillo, había sido legionario. Había sido legionario. Hizo toda su vida juvenil y su primera madurez en la legión. Pero bueno, Y claro, pues eso imprime carácter incluso a los putos comunistas. también son distintos los de hace 40. Javier, venga. Oye, hablaba de Sáhara y hay un tema. La última orden que da Franco en su hecho de muerte es que había que defender el Sáhara, costara lo que costara, porque era una provincia. La primera orden que da el rey Juan Carlos, su católica majestad, que vive en un país musulmán, es abandonar una provincia española como la del Sáhara. Eso es algo llamativo y, y ese es el punto de inflexión, ¿no? El libro de Javier Arcas, La respuesta de Franco a la España vacía, lleva un subtítulo interesante que es Colonización agraria, arquitectura de vanguardia y utopía real. A mí me gustaría, Javier, que nos dijeras por qué Franco ayuda tanto al mundo rural, qué es lo que buscaba. Porque ya nos has contado que efectivamente lo que sucede durante el franquismo, hay parte que se inició durante la Segunda República, ¿no? Aunque con muchísimas matices, muchas diferencias que a lo mejor las podías extender aquí. Pero, ¿cuál es el motivo de que Franco apoyara al mundo rural tal y como lo hizo? Yo supongo que Franco como militar no es un personaje que tuviese miedo. Yo creo que su papel en el campo de batalla está más que acreditado y su capacidad como general, aunque hay muy por ahí, los errores militares de Franco. Yo no lo he visto. Pero hay una cosa muy interesante y es que Franco sí le tenía miedo a una cosa y era a que se rompiera la paz social. Durante muchísimos años, de hecho hasta 1973, es decir, 4 años después del plan de estabilización, en España se pone en práctica lo que se llama condicionamiento industrial. Tú no podías instalar una fábrica de lo que quisieras. Quiero abrir una fábrica de paraguas en Bilbao. Había 3 motivos por los que se te podía negar. 1, industria ya existente. 2, que se necesitasen materias primas que había que importar. O 3, que se necesitasen divisas. Esto es interesante porque desde la izquierda no te lo pueden rebatir, pero sí que lo rebaten los liberales.
¿por qué yo no podía abrir una fábrica de paraguas? Pues porque lo que no quería Franco es que si tú abrías la tercera fábrica de paraguas de Vitoria, una de las otras tuviera que cerrar, y esos obreros fueron al paro. Porque, ¿recordáis aquel eslogan tan antiguo de ni un español sin luz, ni un hogar sin luz, ni un español sin pan? Que, por cierto, es de una mujer de auxilio social, ese eslogan. Bueno, pues Franco dice, todas estas revueltas de principios del siglo XX vienen porque el obrero no tiene pan. Porque ve a sus hijos morir de hambre, porque ve lo de la tuberculosis. Estoy escribiendo un libro sobre esto de la tuberculosis y la sanidad del franquismo. Ya nos veremos aquí, espero, si Dios quiere. Y entonces lo que él piensa es una teoría muy básica, lo dice, mientras las familias tengan al menos un sueldo, no se van a meter en aventuras revolucionarias. Mis padres, que emigraron de un pueblo de Andalucía a la laboriosa Barcelona, compraron un piso, tuvieron un coche, mandaron a sus hijos a colegio privado. No teníamos una vida de lujos, pero nunca nos faltó nada. Extrapolando ahora. Buscando una familia con 3 hijos, en la que solo trabaje el marido y puedan comprar un piso de obra nueva, tener coche y unas vacaciones decentes. Yo lo veo difícil, francamente. Pues lo que hace Franco es eso, es decir, la ciudad, vamos a industrializarla, hay un plan de historización impresionante. Yo publiqué antes que hace tiempo. Bueno, y ahora con Álvaro vamos a editar un libro que habla un poco de la historia de Lini. Cómo España pasó a ser segundo fabricante europeo de automóviles y octavo del mundo, creo, o algo así. Sí. Esto va a acabar, ¿eh? O sea, se dio Nissan, después de Nissan serán las demás, en 10, 15 años. Esto entonces en la cabeza. Pero Franco dice, vamos a industrializar. Pero también dice, vamos a ocuparnos del campo. Que la gente del campo que quiera irse a la ciudad a trabajar, se vaya a la ciudad a trabajar. Pero lo que dio Franco, y esto cuando lo digo, hay murmullos, alguna vez por una silla, es que dio la oportunidad de elegir. Si tú querías quedarte en el campo, tenías por fin medios de vida. Porque, como ha comentado, tú tenías, variaba mucho según la zona de España, pero tenías una casa en propiedad. Además, la casa iba en función de los miembros. Una cierta superficie de hectáreas, depende mucho de la zona de España, para cultivar. Un huerto propio, una ternera, un cerdo, una mula, un carro, unos aperos. Claro, ¿qué ocurre? Para que te dieran todo esto, había que cumplir las fascistas condiciones de ser hombre, casado, saber leer y escribir. Sí, hombre de masculinidad tóxica. No sé si. Ahora no sé si. No quiero entretenerme porque vuestro tiempo es valioso, pero cuando leo las condiciones, ahora me sabe mal porque no los voy a encontrar, pero de memoria es no tener problemas de alcoholismo, saber leer y escribir, y si no sabes leer y escribir te comprometes a aprender antes de 2 años. Hombres casados, aunque se aceptaba si estaban prometidos y con planes de casarse, cuanto más hijos mejor. Y ojo, importante, que tuvieran experiencia campesina. No era un chiringuito del que yo me apuntaba y me daban una casa y yo luego... No, es verdad, por esto me lo preguntaron una vez. Pensaba, bueno, me apunto, pero a mí se me mueren los geranios y yo me paseo por el huerto, es que a mí no me crece nada, no. Tenías que demostrar la experiencia campesina. Y de hecho se empezó a buscar en un momento determinado, que en España había poco, gente que tuviera experiencia con el regadío, porque esto del regadío en España era cosa nueva. Y luego había más cosas. Había una edad, no tener problemas graves de salud, y luego un certificado de buena conducta que firmaba el cura párroco de tu localidad o la policía. Casa en propiedad al cabo de entre 25 y 40 años. Y la banquinte, a ver en cuánto os dan una hipoteca a vosotros, porque a mí me suena que las hipotecas son algo parecido. El huerto, los animales. Y al final del ciclo, todo eso era tuyo. Todo eso era tuyo. Por lo tanto, lo que ofrece el franquismo ahí es la alternativa. Lo que nadie le había dado a la gente campesina. Usted quiere... No, mire, yo estoy harto del campo. Soy la 6ª generación, me voy a la SEAT a Barcelona. ¿A la SEAT a Barcelona? No, mire, yo quiero que diga, a mí me hace ilusión, yo quiero trabajar en el campo. Pues nosotros le vamos a dar la oportunidad. Dio, al menos, esa oportunidad. Pensad que en
quería poner una cosa aquí, pero lo pondremos otro día. En los 3 proyectos de ley que hace la Segunda República de reforma agraria, divinamente en ninguno acaba por conceder la tierra al trabajador. No. Lo que hacen es, bueno, tú has ocupado esta finca, bueno, pues la finca es tuya, pero no es tuya, nadie te va a dar una escritura de venta. ¿De acuerdo? Y el primero que hace eso es el Instituto Nacional de Colonización. Nos guste o no nos guste. Entonces, por acabar, lo que intenta Franco con esto es apagar ese descontento social. Si vosotros leéis prensa de finales de los años 20 y principios de los años 30, hay situaciones de injusticia social intolerables, situaciones de miseria, situaciones que las leemos y nos creemos que son de la Rusia de los tales. No, pues nos pasaban en España. Y lo que dice Franco es, si la gente tiene un jornal y va escalando, se compra un 600, el apartamento en la costa, no se meterá en revoluciones. Y aceptó. Y luego, lo hizo por un motivo político, por supuesto, pero al final la casa era tuya, las tierras eran tuyas, los obreros eran tuyos. Luego cabe deducir, dijo Javier, Franco no hace una reforma agraria, sino una auténtica revolución agraria. Porque eso es lo que hizo el Disculpa, y por primera vez en la historia de España, desde los Reyes Católicos hasta nuestros días, el general Franco expulsa definitivamente de los hogares de los más humildes, expulsa el raquitismo y el analfabetismo. Porque los hijos de esos campesinos, por primera vez en la historia de España, pudieron acudir al colegio, pudieron acudir al instituto y pudieron acudir a la universidad. Tú hablabas antes del ejemplo de tus padres, una familia con 3 hijos, como prospera desde su Andalucía natal a la industria de Cataluña. Y te preguntaba retóricamente que a ver qué padre de familia con un solo sueldo puede hacer lo que hicieron tus padres en aquellos años. Bueno, pues yo hago la misma pregunta, pero con 4 hermanos más, con 7 hermanos y un solo sueldo. ¿Qué padre de familia hoy, con un solo sueldo, podría darle estudios universitarios a 7 hijos? En la España de Franco, yo pagaba de matrícula universitaria, por ser hijo de familia numerosa, me acordaré de la cifra siempre porque es capicúa, pagaba 171 pesetas, 1,05 €. 171 pesetas de matrícula, por ser hijo de familia numerosa. Era el seguro, lo que pagábamos los hijos de familia numerosa, era el seguro universitario por si te rompías una pierna jugando al fútbol, por cierto, en los campos del SEU, y que tenían que atender en el Clínico San Carlos. Gratis. 171 pesetas. A ver, los padres de familia de hoy que tengan 7 hijos, creo que no hay, a no ser que sean de Opus Dei o de Yunque, que puedan pagar matrículas universitarias a 7 hijos. Yo creo que los que viven en todo el año Soto Grande. Una cosa que no he comentado. Igual que había exigencias para los padres para concederles la condición de colono, los hijos tenían la obligación de ir a la escuela. Y de hecho, si no iban, había pequeñas multas que luego se gastaban en una fiesta final de curso. Imagino que esto dependía mucho de cada lugar. Pero entonces el instituto se dio cuenta de que, por ejemplo, en época de cosecha, sí, sabéis que en el campo siempre hay trabajo, pero hay unos momentos puntuales en los que hay más trabajo. Pues lo que se hizo fue adaptar los horarios de las escuelas del instituto, de los pueblos, en época de cosecha, en época de siembra, en época de recogida de la fruta, pero para que nadie faltara clase. Porque a mí, yo hay una cosa
quizá no voy a quedar bien ahora diciendo ante este auditorio, pero yo no tengo que defender el franquismo. Es que el franquismo se defiende solo. O sea, quiero decir, es que no hace falta que yo diga nada. Además, yo no digo nada nuevo. Cualquier dictadura de cualquier país del mundo lo que quiere es tener a la gente lo más ignorante y lo más inculta posible. El primero que obliga a la escolarización en España, en el instituto, es Franco. Hablábamos del Sáhara. En todas las escuelas que monta España en el Sáhara, es obligatoria la asignatura de Islam. En todas las escuelas que España montó en el Sáhara. Hay un profesor de Corán, en todas. Y hay un profesor de árabe, en todas las escuelas. Para ser una potencia fascista y colonizadora, a mí me parece bastante comprensiva con la gente colonizada. Esto por un lado. Después, más cosas, que son muchas cosas. Para mí el gran error que comete Franco, que cometió algunos, es esta fijación que tenía él y la gente que le rodea con los nombres que ligamos al marxismo. Los trabajadores, los obreros, la revolución. Si Franco hubiera llamado a esto Instituto Nacional de Reforma Agraria, podríamos decir que se hizo la reforma agraria. Es que esto fue una reforma agraria. Pero esto de llamarlo colonización, y más con la acepción que tiene el término hoy en día, esto de colonización, pero porque Franco tuvo miedo de usar el término reforma agraria. Le pareció un término marxista, le pareció algo muy del Frente Popular. Y ahí para mí, sí. Pero él podría haber dicho perfectamente, a esto lo vamos a llamar Instituto Nacional de Reforma Agraria. De hecho, el equivalente durante la Segunda República es el Instituto para la Reforma Agraria, el IRA, porque la República no quiso ponerlo de nacional, pero era lo mismo. De hecho, muchas personas trabajaron en el directorio, trabajaban para la Segunda República y trabajaban para el franquismo, después de pasar procesos de depuración. Oye, yo sí, bueno, las condiciones que has dicho que ponía para hoy el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Igualdad te las hubiera echado para atrás, seguro. Sí, seguro. Yo si queréis, Eduardo y Javier, si no tenéis algo concreto que preguntar, le daría paso al público para que pregunte o... Yo una cuestión nada más, es por qué se detiene en la obra del Instituto Nacional de Colonización y sobre todo a día de hoy, ¿qué es lo que queda qué ha quedado de herencia de todo aquello? Bueno, pues me explico. Aunque el franquismo viene, en teoría, aislado del mundo, no es verdad. Al franquismo le preocupaba muchísimo lo que se decía afuera. Muchísimo. De hecho, hay muchas cosas que no trascienden. Hay mucha colaboración de los norteamericanos. Yo no les tengo una especial simpatía, pero, por ejemplo, la Fundación Rockefeller, que ya venía desde los años 20 ayudando en temas de sanidad, ayudó mucho durante el franquismo, y otros muchos organismos y otros muchos países. Entonces, hay dos informes del Banco Mundial y un informe de la FAO que dicen que esto de la colonización agrícola es obsoleto. Y el franquismo se asustó. Porque lo que quería el franquismo era ser tratado de igual a igual en el Festival de la Canción de Benidorm y en la FAO. Le preocupaba mucho eso de los españoles raros, la penúltima dictadura de Occidente, el régimen casposo, le preocupaba de verdad. Entonces, el informe definitivo del Banco Mundial, que es de 1962, dice que los proyectos que estén al 50% se terminen y los que no estén al 50% se abandonen. Y de hecho se abandonó todo de un modo casi diría brusco. ¿Y qué queda? Pues es que lo maravilloso es que queda todo. De los casi 300 pueblos, yo tengo constancia, y no hay que equivocar. Uno en la Comunidad Valenciana se corrieron las tierras por unas filtraciones de agua y hubo que tirar abajo. La gente se fue en los años 80, se fueron a otro pueblo. Luego hay otro que también estaba en muy mal estado por defectos de construcción y también lo tuvieron que abandonar. Y luego me suena un pueblo en la provincia de Navarra muy chiquitito, que ahí no se sabe muy bien qué pasó y está abandonado. 3 de 300. ¿Qué ocurre? Ahora son pueblos un poco de segunda residencia. Algunos tienen un problema. Algunos quieren la catalogación de bien de interés cultural o de patrimonio histórico.
¿Qué ocurre? Todas las casas, todas, tienen patio. Muchas familias quieren poner una piscina en ese patio, porque ya no tienen cerdos. Pues si se catalogaba como digno, puede poner una piscina. Si se rompe una persiana, han de poner la misma persiana. Es que recuerdo que hay unos pueblos que es teja moruna en los tejados, los que ahora no creo ni que la fabrique nadie, no sé. Entonces, ahí están. Enteros, la mayoría se quitaron los apellidos del caudillo, de Franco, Villafranco, se quitaron la mayoría. En algunos casos por decisión de los habitantes, en otros por acción administrativa. Pero a mí no me sorprende porque vivimos en un país cainita. Si yo os dijera hace 3 años, aquí mismo, vamos a rebautizar el nombre de esta calle, porque este arquitecto nos hemos dado cuenta de que no sé qué. ¿No estáis de acuerdo conmigo en que uno de los primeros nombres habría sido Plácido Domingo? ¿Y ahora podría haber una calle Plácido Domingo? Sería imposible. Entonces, al final las personas corremos esos riesgos. Llega una república, lo quitamos todo. Llega un gobierno militar, quitamos todo lo anterior. Y así estamos. Sabéis que en Barcelona, yo nací allí, han intentado quitar a los Borbones del callejero. Qué buen gusto. Sí, pero para algunas ocasiones, porque yo pienso que esto se le encarga a gente seria y se les ha escapado al burro, ahí están. Pero, por ejemplo, han quitado las calles a Churruca, a héroes de la guerra de Cuba, quitaron, bueno, lo mejor es que cuando se le quitaron a Churruca dijeron que era porque era fascista. Luego, por ejemplo, la batalla de Luchana se la quitaron y se la dieron al señor que inventó el cupón de los cielos, que me merece todos los respetos, pero cada año en todas las ciudades hay calles nuevas y hay equipamientos y jardines y bibliotecas que no nos acabamos los nombres. Entonces, ahora en Barcelona además, esto es de este año, se ha dado cuenta de que hay muy pocas mujeres en el callejero y yo puedo estar de acuerdo, pero la primera medida ha sido quitar la calle de la Ramona de Baeztu para dársela a una mujer. Qué casualidad. ¿Me entendéis por dónde voy? Entonces, ¿qué ocurre? Yo no estoy de acuerdo, pero seguramente alguno aquí dirá, pues sí, yo sí. Pero es que cuando venga el siguiente gobierno, lo va a volver a cambiar todo. Y es que así no avanzamos. Es que no nos queremos. No nos queremos, es una pena. Es que no nos queremos. Me parece muy triste, pero bueno. Lo digo así como colofón. Que quedan los Borbones es de sadomasoquismo. Sí, pero sigue manteniendo una avenida preciosa y una plaza, la reina María Cristina de Borbón. Porque yo creo que no se ha equivocado la reina. Yo soy muy partidario de cómo se quitaron encima los Borbones los franceses. O sea, la técnica no les quiere. Os recuerdo que los franceses los recuperaron. Sí. Y además recuperaron a los Borbones y a los Orleans, que no dejan de ser una rama de los Borbones. O sea, hay lapas que no se van a recuperar. Un ratito. Un ratito corto. De todas maneras, yo que voy a ir a Murcia de vez en cuando y echo de menos la avenida de Bárbara Rey entre la de Juan Carlos I y la del borracho de Don Juan, el barrio paralelo. Bueno, Javier García Isaac, Javier Arcas, Eduardo García Serrano, sobre todo Javier García Isaac y Eduardo García Serrano, eternamente agradecidos por el quite que habéis hecho a Fernando Prado y a SMD Editores y muchísimas gracias. No lo damos por terminado, pero siempre nos gusta que el público haga alguna pregunta. Carlos seguro que tiene alguna pregunta desde el fondo sur o desde el fondo norte, los que queráis. Hacer alguna pregunta a Eduardo, a Javier García Isaac o al autor. Venga, dale. Mientras, yo voy buscando lo de las condiciones, porque es curioso y os lo quiero leer. O venga, dale. Sí, yo quería preguntar... Un poquito alto, porque... Espera, a ver si funciona esto. Sí. Funciona poco, ¿verdad? Buenas tardes, sí. Me ha gustado mucho la exposición de su libro, en fin, la temática y tal, y en relación con el asunto de los pantanos, de los regadíos. ¿No cree usted que declaraciones, pues, una política, una individua, porque también es una individua, larga esta de las narices, ministra, además, categoría de ministra de Derechos Sociales, que bueno, a saber qué derechos define esta mujer, cuando dijo esa barbaridad de que los pantanos construidos en tiempo de Franco que deberían ser destruidos,
tendría que haber eso implicado inmediatamente pues una reacción, ya no digo de la oposición política, porque la oposición aquí en España realmente es poquita, pero por lo menos del mundo agrario, de las comunidades de regantes, de los sindicatos agrarios, que claro, ante semejante barbaridad, pues yo no he visto una reacción de ¿usted qué dice? Pues claro, hay que tener en cuenta que esta mujer, si no fuera ministra, pues bueno, es una tontada más de la gente esta de Podemos, como digo yo. Pero, hombre, esta tía es ministra. Y no he visto una reacción del mundo rural, ni, pues sí, ya no digo de la oposición, porque el PP o incluso la derecha valiente, pues bueno, en fin. Javier, ¿por qué no había esa reacción? Yo es que, igual lo que voy a decir es una tontería, pero es que me parece que se habría dado esa reacción si hubiera sido una excepción. Pero es que no es una excepción, es decir, casi cada día o cada semana hay declaraciones de los ministros un poco raras. Entonces, ¿qué ocurre? Los dos partidos del gobierno lo aprovechan como para decir, fijaos lo que dicen estos, no somos nosotros, son nuestros socios de gobierno, pero no somos nosotros. Pero de todos modos, yo hay una cosa que he practicado desde siempre, que es comprobar el valor de la fuente. Es decir, sobre cualquier tema, yo elijo muy bien lo que leo, y a quien leo o a quien escucho. Entonces, esa señora me merece todo mi respeto como ministra, trabaja para nosotros, pero lo que diga es que no le doy, insisto, no quiero faltarle el respeto, pero no tiene la preparación adecuada para tratar esos temas. Entonces, bueno, hemos oído cosas peores. con esas excepciones que haces de leer y escuchar lo que me imagino escucharás a Javier García y leerás a Eduardo García Serrano en el Correo de España. Son los mejores, lo ves. ¿Alguna pregunta más? Anímense. Yo vivo lejos y vengo poco por aquí. Buenas tardes. Sí, simplemente quería hacer una pequeña puntualización al autor. Menciona la cifra de 4 millones de funcionarios actualmente en España. Por supuesto, es una barbaridad. Son demasiados y somos demasiados, porque yo soy uno. Lo que pasa es que en esa cifra no solo son funcionarios de carrera, sino también hay personal laboral al servicio de las administraciones, funcionarios interinos, que están, digamos, bastante mimados por los sindicatos, y personal eventual, es decir, los asesores, que son unos cuantos miles también. Era simplemente eso lo que quería. Mire, muy interesante. La cifra de funcionarios real no se acaba de saber. Es como la de los militantes de los sindicatos. Es una cifra difícil de encontrar. Pero uso esta cifra de los 4 millones porque no hace mucho la publicó el Instituto Nacional de Estadística. Y el propio instituto decía que sus fuentes no eran demasiado fiables. Porque imagino que en el año 75 había una fuente. Los funcionarios del Estado, no había mucho más. Funcionarios municipales, pero había poca cosa. Pero ahora hay tantas administraciones que el propio INE dice que no lo ve claro, porque, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña tiene su propio instituto de estadística, el IDESCAT. Entonces, la cifra de 4 millones, que alguna persona me ha dicho que es exagerada, insisto, eso no es mía, es del propio INE. Que pueda haber categorías dentro de los funcionarios, no lo sé. Yo no quiero que nadie piense que tengo nada contra los funcionarios, ni muchísimo menos, porque me solucionan la vida muchas veces. Lo que me extraña es que un país, antes de la informática y de la electrónica, funcionase con 700.000, y aunque somos muchos más habitantes, no solo necesite 4 millones, sino haga convocatorias continuas que no solo cubren las bajas normales por deceso o por jubilación, sino que inflan mucho más las plantillas. Las autonomías ha sido... Claro, es que a eso quería yo. Entonces, las competencias nunca están traspasadas del todo, porque si no, no tendríamos un Ministerio de Sanidad, por ejemplo. Si está traspasada la sanidad, ¿por qué tenemos un Ministerio de Sanidad? Es un ejemplo, insisto, yo no tengo nada en contra, y habrá gente que se gane su pan. Pero ¿qué funciones tienen? ¿Qué hacen ustedes al cabo del día? ¿Usted, desde que entra a las 9 de la mañana, qué hace? Y me imagino que no serán 20 funcionarios, que serán muchos más. Pues a eso me refiero. ¿Que hay 4 millones? ¿Que hay mucha gente que consigue con esto? ¿Sabéis que hay una encuesta que se hace de vez en cuando sobre qué quieren los jóvenes españoles? Y cuando antes querían ser Aquiles o Ulises o Jesús Redondo, ahora quieren ser funcionarios. Entonces, ¿quién soy yo para quitarle sus sueños, no?
que convoque cada vez más plazas. Que convoque cada vez más plazas y así yo puedo encontrar un trabajo estable. Yo encantado. Más. Alguno, Pablo. Claro, es que no se corta. El único hospital psiquiátrico que hay en Madrid lo construyó, el único y último lo construyó Franco, y desde entonces en 50 años Madrid ha doblegado la población y ahí sigue, y no se ha hecho nada más. Y luego quería preguntaros si el sindicato vertical realmente favorecía a los trabajadores. Yo te contesto lo del hospital. El hospital, si no recuerdo mal, es el hospital psiquiátrico Camilo Alonso Vega, cuando se inauguró. Ahora se llama de otra manera, seguro. Y fue... el franquismo de dos grandes patronatos, el Patronato Nacional Antituberculoso y el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica. Los dos siguen consignas de la Segunda República y los dos siguen consignas del directorio. Pero yo puedo seguir las consignas de quien sea, pero lo que importa es quién hace el hospital. Lo que importa es quién hace el hospital. Y el hospital se inaugura, además se inaugura el mismo día que... Es que los inauguró el mismo día que el 1 de octubre, creo. El mismo día inauguró los dos hospitales de Estados Unidos. Y lo de los sindicatos verticales, yo ahí no... Yo soy muy joven, bueno, muy joven ya no soy, pero yo era muy pequeño en el franquismo. Las experiencias que yo tengo por entrevistas con gente y tal, es que también la vida era más sencilla, los problemas eran más sencillos. Es que yo creo que la vida ahora está muy contaminada. O los hacíamos más sencillos. O los hacíamos más sencillos. Y luego además los sindicatos no eran un empleo. Y eso para mí es una cosa... Yo he visto, yo no vivo en Madrid, yo he visto en una sede de la UGT que he tenido que pararme a ver si realmente eso era una sede de la UGT, porque parecía la sede del Banco Fijo. Y a las 2 de la tarde ha salido una riada de gente que ven trabajar allí, y que seguro que trabajan, que yo no los critico, pero que no te extrañe que tengan igual casi tantos trabajadores como afiliados. Es muy probable. Los hospitales que has dicho... Hola, respecto a los hospitales que has dicho, Javier, permíteme que comunique que Javier Arcas está trabajando en un libro que tendrá terminado a finales del año que viene, que se llama Queda inaugurado este hospital, donde también, como ha hecho con la colonización, pues va a destripar un poco todo lo que hizo Francisco Franco respecto a la sanidad. No solo en los hospitales, sino en cuanto a prestaciones sociales. Porque en muchas cenas de Nochebuena os habéis encontrado: Franco no inventó la seguridad social, Franco no puso la paga de verano, Franco... Ya, si Franco no es Superman. Entonces, intentaremos explicar con datos. Os puedo adelantar que mérito suyo, por ejemplo, son las pagas de Navidad y de verano. Eso sí, más cosas, ¿eh? Yo quería matizar, bueno, por mi intervención en relación con el tema de las pagas. Vamos, yo soy funcionario del Ministerio de... Ahora nos llaman inclusión, una cosa muy rara, digamos, porque es un ministerio nuevo, lo han desgajado de... Es nuevo. Sí, lo han desgajado de lo que ha sido toda la vida de Dios, el Ministerio de Trabajo. Entonces yo recuerdo en una página oficial del propio ministerio, cuando hablaban del tema de las pagas, que claro, no pueden negarlo, eso se aprobó en aquella época, tanto la de Navidad como la del 18 de julio, que luego se pasó a junio, venía a decir el fulano en cuestión que bueno, que sí, que se aprobó en aquella época, pero que era una miseria que... Sí, claro. Como para rebajar la importancia. Siempre hay un matiz. Siempre hay un matiz. La paga de Navidad, la primera vez que se paga es en la Navidad del 44. Y se hace un pago de una semanada de sueldo para afrontar lo duro de de la posguerra. Claro, lo primero que podemos pensar es: una semana de sueldo es poco dinero, es mejor que nada. Y a partir de la Navidad del 45 se instituye ya como paga para todas las Navidades. Pero es lo que te decía antes del cainismo. Siempre vamos a quitar mérito. A mí me da igual, por eso el libro está lleno de datos. Veréis que hay muchos enlaces al web. Hay gente que me dice que hay demasiados, pues no entres, no los sigas. Pero a mí me interesa que la gente lea la ley. Volviendo a la colonización, te lo comenté ahora, tomando actualidad, hace muy poco, hace 2 meses, estaba en un pueblo de Extremadura. Y los reporteros de alguna actualidad suelen ser jóvenes
y un poco osados al hablar. Y había unas mujeres en un mercadillo. ¿Y ustedes están contentas con su pueblo? Sí, sí, estamos muy contentas. Y veo que tienen ahí un dispensario. No, tenemos médico 24 horas y tenemos ambulancia. Y una señora de atrás, no como en no sé dónde, que ahí no tienen solo... Y esto no es posible. Y es una señora, es que este es uno de los pueblos que hizo Franco. Y a la chica ya le cambió el color. Porque no, es que la comprendo, porque ¿cómo que lo hizo Franco? Entonces, eran 5 o 6 mujeres, aquí hizo campos, hizo casas y tal. Y como ella no sabía qué decir, dijo, bueno, pero seguro que ustedes trabajaron mucho. Y las mujeres dijeron, sí, por supuesto. Entonces ya cortaron yo creo otra cosa. Siempre le van a quitar mérito. Siempre. Y mira, por ejemplo, y acabo. Es un poco farragoso de contar, voy a intentar contarlo muy deprisa. El primer intento del Instituto Nacional de Colonización dice que los que tengan tierras las pongan en venta, es decir, ofrécenselas al Estado. La petición no acaba de... España viene de una guerra civil, de una segunda república, de un mundo que ya está en guerra, que tiene tierras, las quiere conservar. Y entonces, esa ley que es del 38 o 39, luego la cambian en el 46 y el 58 y lo que se le dice al terrateniente es: véndenos la mitad de tu finca, pero nosotros vamos a hacer regadío que va a afectar a la totalidad de tu finca. Con lo cual tú haces un negocio redondo. Es verdad que te quitas patrimonio, pero el valor de tus tierras se multiplica por 10. Pues a eso a mí se me agarra muy a menudo. Eso se hizo para favorecer a los terratenientes, no. Eso se hizo para disponer de tierras sin necesidad de robárselas a nadie y que ese difícil equilibrio de la vida quedase bastante estable. Ganaba el país porque ganaba el regadío, ganaba la clase trabajadora porque tenía por fin tierra que labrar de su propiedad y ganaba el terrateniente porque se aumentaba el valor de su tierra. Pero aún eso me ha volado sillas. Entonces, muy bien explicado, que fuera farragoso. Eso sí. Hola. Sí, yo la verdad es que tengo varias preguntas porque me interesa bastante, en concreto el tema de la colonización, porque lo conozco varios de los pueblos creados en aquella época y al menos los que yo he conocido eran los más prósperos de sus comarcas, comarcas de Cáceres que yo conozco y lo siguen siendo a día de hoy. Pues yo tengo dos preguntas, creo que una es un reconocimiento a esta obra y la otra en parte es una crítica no a esta obra sino en general a la política de inmigración que se tuvo que llevar a cabo, quizás no hubo otro remedio. Entonces empezamos por la parte positiva, que además le agradezco mucho este trabajo para colaborar a acallar esa leyenda negra que también sobre los pueblos de colonización se está extendiendo, con algunos reportajes en los que incluso se insinúa que el traslado de la población se hizo de manera forzosa, es decir, se obligaba a las familias en contra de su voluntad a abandonar las capitales de provincia, como por ejemplo Badajoz, y a trasladarse a estos pueblos nuevos de los que se decía que pues como los ensanches actuales, que no tenían servicios y que se vivía en condiciones muy duras. Bueno, yo creo sin embargo que efectivamente pues, se convirtieron en los pueblos más prósperos, pero bueno, la pregunta es, dado que en el régimen había lo que se llamaban las familias ideológicas, ¿a quién se le puede atribuir la paternidad ideológica de este instituto y esta obra de colonización? Porque en algún momento se ha querido ver una inspiración netamente fanatista, incluso en las propias palabras del fundador de la Falange, de Antonio Primo de Rivera, cuando hablando de la reforma agraria, efectivamente dice que habrá que clasificar las tierras entre las que sean cultivables y las que no, y trasladar, utiliza esa expresión, trasladar a la población a las tierras más fértiles. ¿Se puede atribuir la paternidad ideológica de ese proceso de colonización y de creación de nuevos pueblos en tierras prósperas a los falangistas o no? ¿Esa es la buena o...? Esa es la buena. La idea es puramente... ¿Se me oye bien? Sí. La idea es puramente falangista. Lo que ocurre... La idea es puramente falangista, pero no lo hace la falange. Pero la idea es puramente falangista. Es decir, ese sentido de la familia tradicional, del servicio a la comunidad, de la vida como combate, como milicia, eso es de la falange. De cuidar la patria, de que no haya terrenos sin cultivar.
Eso es de la falange. Lo que ocurre es que la falange de esa época, ya en esa época hay dos falanges. Hay una falange que sigue esperando la revolución y hay una falange franquista. Entonces, eso es solo de la falange franquista. Y voy a hacer un par de puntualizaciones. A mí me han llegado a decir que los pueblos los construyó mano de obra esclava. Entonces, yo como saldréis de aquí, hablaréis con más personas. Me parece que lo estoy moviendo demasiado, ¿no? Con esto, a veces, ¿no? Bueno, lo explico muy rápidamente. Para la construcción de los pueblos nunca se utilizó mano de obra esclava, entre otras cosas, porque para hacer un pueblo se necesita personal técnico. Lo que es el allanamiento de tierra se hizo con maquinaria que vino de Estados Unidos, que aquí ni existía. Pero para hacer un pueblo hacen falta albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros. No se utilizó mano de obra esclava. Sí se utilizó mano de obra presa, sobre todo en las infraestructuras de riego. Por ejemplo, hay un canal en el Guadalquivir al que han rebautizado como canal de los presos a un tramo. Entonces, eso pasó, también hay que contarlo. Pero en los pueblos no se usó. Y luego, lo que comentas de las familias obligadas. Me ha sabido mal, mira que tampoco es una guía telefónica, pero no encuentro lo de las condiciones. Si alguien puede ojear su ejemplar y lo encuentras, que te gustaría leerlas. Al principio, bueno, siempre fue un programa voluntario. Al principio no se apuntó demasiada gente, porque nadie se creía que el Estado te fuera a regalar todo esto. Pero funcionó el mejor agente publicitario, que fue el éxito de los primeros colonos, que cuando volvían a su pueblo de origen a recoger unas camas que no se habían llevado, a firmar un testamento, les preguntaban ¿cómo os va? Y todos decían la verdad. Además, hay un tema muy curioso, a mí incluso me sorprendió cuando leí las actas. Los casos de renuncia es que no llegan al 1% en 40 años. No llegan al 1%. Y no llegan al 1% los casos de colonos expulsados por mal comportamiento, por alcoholismo, por cosas así. No hay casos. Entonces, fueron asambleas voluntarias y de hecho, a finales de los 40, primeros de los 50, hay más demanda que oferta. Y ahí incluso hay un poco el que fue mucha gente enchufada, el que el cura párroco del pueblo elegía quién iba, o incluso el alcalde elegía quién iba. Porque tú primero tenías que elegir a qué pueblo querías ir. Por eso, en muchos pueblos, toda la gente viene del mismo sitio. Porque si somos 20 familias en un pueblo de Almería, con todo el respeto al Almería, y estamos pasando hambre, oye, ¿habéis oído hablar de esto? ¿Por qué no nos vamos, que dice que para Jota tierras? Y se fueron las 20 familias. Y esto pasa mucho. Pero es otra cuestión relacionada con lo de quitar méritos a las cosas. La gente fue obligada. Sí, en la Plaza del Oriente iban todos a punta de pistola. Eso ya lo sabemos. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, datos. Precisamente sobre datos va la segunda pregunta. Ha hecho una afirmación que yo creo que tiene que ser matizable o hay que prolongar la explicación porque si no, su caso y el mío no se explicaría. Usted ha dicho que es hijo de la inmigración a Cataluña, yo soy hijo de la inmigración hacia Extremadura y usted ha dicho que se podía elegir, o sea que la gente podía haber elegido quedarse en el campo. Hombre, yo creo que el éxodo del mundo rural a las ciudades durante los 60 y los 70 fue tan masivo que no creo que en todos los casos fuese porque querían ir a vivir a las ciudades. Lo matizo. En las ciudades. Y eso además sumado a la inmigración exterior, el propio régimen para ordenar la inmigración crea un Instituto Español de Inmigración. Lo matizo. En las ciudades hay trabajo, por lo tanto, el que quiere irse con contrato que se vaya. Pero durante mucho tiempo también se hicieron controles en la gente que no tenía contrato o no tenía una vivienda, que era de vuelta. En la montaña de Montjuïc, en Barcelona, había un palacio que no existe, que se llamaba el Palacio de las Misiones, y las personas que llegaban del tren y no tenían un contrato de trabajo o no tenían una previsión de vivienda, y esto se hizo para controlar el chabolismo, eran internados durante un tiempo allí y devueltos a sus lugares de origen. ¿Qué ocurrió? Cuando esto se cogió la voz, mucha gente bajaba del tren un par de estaciones antes. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero decir, lógicamente no quiero decir que todas las personas tuvieron la opción de elegir, pero que el campo en general, sobre todo el actual instituto, en casi toda España, tuvo, insisto, no todas las familias seguramente, pero tuvieron por fin la posibilidad
quedas aquí compartiendo la miseria que has heredado, o por fin el Estado te da una oportunidad. Y si dices que estás harto, te vas a trabajar en una fábrica, te vas a la Pegaso de Madrid, por ejemplo. Pero al menos, por vez primera, la Administración española le ofrece una solución real a la gente del campo. Es muy probable que en algunas zonas grandes el instituto ni pasarse cerca. No te digo que no. Son 300 pueblos y si uno ve el mapa, está bastante bien distribuido. Porque, por ejemplo, en el País Vasco y en Cataluña, donde se premia, bueno, ya sabemos lo que pasó, se premia su comportamiento en la guerra civil, vamos a portarnos mejor allí, porque vean que somos tan buenos, se sigue potenciando la industria, por ejemplo, hay el Instituto apenas hizo nada. En Cataluña creo que hizo 3 pueblos. En Cantabria ninguno. En Cantabria ninguno, y en el País Vasco no hizo nada. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya son regiones con más tradición industrial, vamos a poner aquí la SEA, y en cambio vamos a hacer el plan Badajoz. El plan Badajoz es la SEA de Badajoz, en el fondo. Tenemos aquí otra. Buenas. ¿Ves que falla a veces? Muy loco. Da igual. Yo tengo una pregunta y, bueno, evidentemente tratándola a mi terreno, a mi edad. Y, o sea, es evidente que si yo no vengo a venir aquí, yo no me entero de esto. Entonces, ¿cuál es el problema de, pues, si yo no me entero de esto dentro de 20 años, cuando sea profesor o quiero escribir en algún lado? ¿Qué hago? Porque es que no en las escuelas ni en la universidad me enseñan esto. Entonces, no. Mira, te voy a contestar con el corazón en la mano. Uno es responsable de su formación. Ya. Entonces, así de sencillo. Entonces, uno... Sí, pero es muy difícil lo que dice. Todo el entorno que tiene es muy complicado. Yo soy profesor y de estas cosas cuando doy clase no puedo hablar tampoco. O sea, no es que no te lo vayan a contar, es que todo esto se va a olvidar. Claro. Bueno, pues ahí voy. Tú te harás tu pequeña biblioteca, tendrás tus inquietudes, te interesará mucho un tema, descubrirás un autor, descubrirás una editorial, descubrirás comunicadores como ellos, ¿entiendes? Dirás. Y al final creerás que vas contracorriente y entonces es cuando te das cuenta de que tienes razón. O si no, déjate llevar y, ¿entiendes? O sea, yo no le digo a nadie cómo tiene que vivir. Pero cuando vas a una charla de este tipo y dices, pero todo esto que está diciendo este tipo es verdad. Es mi verdad. De que el libro está lleno de datos. Yo sigo retando a alguien que encuentre una sola mentira. Lógicamente, el que escribe con su ideología. Yo tengo la mía, que es muy difusa, no sé lo que crees, pero todo esto es verdad. Pero esto ya se olvidará, quedará como un reducto. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Claro, por eso digo, pero al final la historia se va a contar mal. Claro, No tenemos... es que ya se cuenta mal. Claro, Perdona, la guerra de secesión es una guerra entre Cataluña y España, como se explica aquí. Yo he dado clases de ciencias sociales en Cataluña. Ya está. O sea, es que no hay que irse más lejos, sino hay que buscar ejemplos raros. Mira, cuando yo era alumno, cuando yo era un niño, la conquista de América era una hazaña hispana. Una hazaña que los siglos no vieron otra mayor. ¿Qué es ahora? Es un genocidio. Y han pasado, yo tampoco soy tan mayor, han pasado 50 años, ¿comprendes? Con el franquismo lo que ocurre es que nos falta perspectiva. Ahora en Francia, ahora, empiezan a discutir sobre Napoleón. Sigue habiendo gente muy en contra y gente muy a favor, pero tiene una perspectiva adecuada. El problema del franquismo es que queda viva demasiada gente, y esto que nos suene mal, queda viva demasiada gente que lo defiende a capa y espada y queda viva demasiada gente que lo criminaliza. Entonces, ¿dónde está la virtud? La virtud no es que esté en el medio, es que está en la verdad. Hubo fusilamientos, hubo represión, por supuesto que los hubo, pero hubo un instituto nacional de colonización también. Entonces, en 40 años es imposible hacerlo todo bien o todo mal. Felipe González gobernó 14 años. ¿Alguien es capaz de decir que lo hizo todo mal? No, es imposible. Entonces cada uno se hará su pequeño reducto, su pequeña biblioteca. Con esos amigos no hablarás de política, pero con estos sí. Irás a ver este documental y cada vez será... Bueno, hay editoriales que hacen que la llama siga viva. Por ahora. La llama igual acaba siendo un Chernobyl, pero por ahora... Pues ya sabes.
en editores, Decisión Radio, Correo de España. La última pregunta, y nos vamos, que esta gente tiene que cenar y tiene que firmar muchos libros. Dos preguntas. Venga, Y luego le vas a hacer... a ver si son fáciles. Ah, que tú no quieres hacer. Ah, pues entonces la última. Venga. Bueno, yo, ahondando un poquito en la vía de Norberto, me resulta un poco curioso todo esto. Yo ya lo conocía porque además tengo familia extremeña también. Cómo se hacían estas cosas, cómo se hacían pueblos nuevos cuando en Castilla la Vieja se estaba muriendo. Porque en los años 40 y 50 el éxodo es brutal. A veces, yo conozco la historia de pueblos en Burgos, en Soria, en Ávila, que se vacían, se va la gente porque el alcalde de turno decide que el pueblo no se va a electrificar. Y entonces la gente se marcha, lógicamente, al pueblo de al lado, que es más grande, o se marchan a Bilbao, o se marchan... ¿Cómo se puede producir esta contradicción, no? Porque los pueblos nuevos se vincularon a que fuera posible hacer una zona que permitiera a toda la población ganarse la vida. Esa es la gran diferencia. Imagínate, no quiero faltar a nadie, pero vamos a pensar en un pequeño pueblo de Cuenca. Y llega al instituto y dice, ¿qué posibilidades hay aquí? Pues hay 600 familias. ¿Y las tierras que hay alrededor, las que son del municipio, pueden dar de comer a estas 600 familias? No. Pues quizá el destino de esas gentes, por lo menos de la mitad, sea irse a la ciudad a trabajar. Donde se hizo un pueblo es porque se garantizó que se hacía lo suficiente para que ellos se ganaran la vida y para que el Estado recuperara la inversión. Esa es la clave. O sea, no se tiraron casitas del monopolio encima del mapa de España. Se hicieron en lugares, o por ejemplo, donde no había regadío y se llevaba el regadío. Sí que, como le contaba Norberto, hubo lugares de España, o por ejemplo Cantabria, que quedaron un poco olvidados. Segovia, la provincia de Segovia, es una provincia rural, campesina, festiva, ni un solo pueblo. No solo ni un solo pueblo, ni una sola actuación. Un molino aquí, una bomba de agua allá. Ojo también ahí con los gobernadores civiles, que tienen mucho peso en el pueblo. Y luego, el tener a la gente contenta. Toda la provincia de Segovia tiene 150.000 habitantes. A muy poca gente le importa lo que piensa. ¿Cuánta población tenía la provincia de Segovia en los años 40? O sea, quiero introducir una pequeña reflexión, que es algo que se nos ha pasado un poquito por alto. La explosión demográfica después del conflicto fratricida, en el que damos una nueva dimensión y que nos conduce a una estabilidad social, es tan inmensa, incluso en el aislamiento internacional, y produce una cohesión social que encima produce una demografía. ¡Wow! Baby boom, ¿no? El baby boom empieza después del primero de abril del año 39. Ahí se empieza a recuperar la nación. Bien. Y además, de forma imparcial. Imparcial en el sentido de que la provincia de Segovia, ¿cuántos habitantes tenían en el 39? Pues lo ignoro, realmente. En el año 70, pues también lo desconozco, pero la capacidad de producción, por ejemplo, en la industria maderera, bien, o en la recuperación de algunos bienes de consumo, sí que era absolutamente exponencial. Claro, disculpa que te interrumpa, pero por eso, quizá por eso, el Instituto no consideró necesario intervenir en Segovia. Eso es lo que intento explicar. Bien. En Galicia, por ejemplo, se hizo muy poca cosa y vinculada sobre todo más que al cultivo de la tierra a la producción de leche. ¿Por qué? Porque Galicia tenía la pesca, porque ya tenía otras formas de consolidación. Tenía los medios de vida. El sistema agropecuario y la ganadería. Claro, es decir, todas las regiones del norte de España es absolutamente fecundo. El instituto intenta actuar, y no tengo que defenderlo yo, pero intenta actuar donde era más urgente y donde era más necesario. Y cada uno de aquí haría un mapa diferente. Pero a mí, viendo dónde se hicieron los pueblos, más que incluso en las provincias, y acabo, perdón, en las zonas concretas de las provincias, me parece que acertaron bastante. Y yo no estoy en desacuerdo con eso. Simplemente quiero marcar esta cuestión, fijar un poquito que España vacía, es que no había España vacía, es que teníamos un absoluto desarrollo y una explosión demográfica. Bueno, explico aquí lo del término que es por lo de Sergio del Molino, no es mío el término. Pues discúlpeme que no
no me he podido ilustrar sobre esas páginas, le prestaré la atención que Además, merece. es cosa del editor. El título... Hay que vender, tío. Y lo de España vacía, la soñada. Pues a Mira, y No, la verdad es que Javier quería titularlo en la como provincia de el Madrid, creo que el instituto hace un pueblo, o dos. En la provincia de Madrid, Madrid la beneficiada, Madrid la... y hace un pueblo o dos. ¿Pero por qué? Porque consideran que Madrid ya tiene otros medios de ganarse la vida. Y seguramente ahora aparecería gente de una zona de Madrid y diría, pues nosotros lo pasamos fatal. Bueno, el criterio también, tampoco había dinero para todo. Bueno, no había dinero para todo, pero se evoluciona y se tiene un estado de que realmente hay un estándar de beneficio social, hay una auténtica clase. Nadie sabe cómo se financió el gobierno. No. Nadie lo sabe. Un país que apenas pagaba impuestos y que apenas recaudaba impuestos. Fíjate en las cifras del plan Badajoz, del plan Hay muchísimas gracias, me está dando un indicativo, nos lo está dando a todos, efectivamente. Ahí seguro que hay unos secretos muy revelados, pero que son absolutamente claros y transparentes. Porque el dinero iba donde tenía que ir. Eso es, y el esfuerzo y la producción iba en el destino. ¿Tú crees que cualquier gobierno de hoy en día, de cualquier color, atacaría una obra así? Claro, es que si me hace usted esa pregunta, yo no parto sobre que el Estado esté sujeto a ningún gobierno. El Estado es el Estado y nos debe de representar a todos. Sí, señor. Esa es la cuestión. Pero eso ya no existe. Bueno, fácil. Vale, aquí ya gobernamos para mañana. Y el que venga pasado ya se lo encontrará. Aquí ya nadie acomete grandes obras, grandes infraestructuras, grandes servicios. Aquí se legisló para 50 años y para 100. Claro, pero que no me vengan a vender que nos representan a todos. Esto es salomeriano para todo lo que se vea. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que está muy interesante. Es un tema muy interesante. Y gracias por asistir. Recuerda a Fernando, gracias a Eduardo otra vez, gracias a Isaac por el quite que nos habéis hecho. Ahora que se hincha a firmar este